En minutos nada más el fondo va a publicar el Staff Level Agreement, que es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico que el domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia, más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas, renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. Básicamente lo que se define es un programa de objetivos y metas, de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva. En ese sentido, digamos, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir de septiembre es una medida saludada. En ese sentido, digamos, de alguna manera el hecho de tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes suntuarios, autos de lujo, y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. Sí, el programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno en agosto, la tercera semana, otro en noviembre, la primera semana. Detener la llegada de inmigrantes a las costas inglesas es la promesa constante del Partido Conservador en el Reino Unido, y el primer ministro Rishi Sunak, líder del partido, está decidido a cumplirla. A mediados de este mes, el Parlamento británico aprobó una polémica ley que prohíbe el asilo a inmigrantes indocumentados que lleguen de forma irregular a través del Canal de la Mancha. Según el propio Sunak, el objetivo de esta medida es disuadir a las personas a arriesgar sus vidas y pagar a traficantes, pero las organizaciones humanitarias denunciaron que va en contra del derecho internacional. A pesar de las críticas, el primer ministro dio un paso más y reafirmó el compromiso de su gobierno de terminar con la inmigración ilegal al adquirir un barco para alojar a solicitantes de asilo en el mar e impedir que ingresen a las islas. El barco Vivi Stockholm fue remolcado desde un dique seco en el puerto de Falmouth hasta Portland, una isla en el suroeste de Inglaterra. Ya fue refaccionado y en pocas semanas tiene previsto alojar a los primeros ocupantes. ¿Cómo es Vivi Stockholm? ¿Cuál es la estrategia detrás de su uso? ¿Y por qué quienes lo critican lo consideran como una cárcel flotante? El barco, bautizado como Vivi Stockholm, es una barcaza sin motor perteneciente a la empresa Vivi Line, fundada en 1807 por John Vivi, un hombre vinculado a la trata de esclavos en el Atlántico. Mide 93 metros de largo y tiene 3 pisos. Su construcción data de 1976, aunque en 1992 se convirtió en una barcaza de alojamiento.
Entre 1994 y 1998 dio techo a personas sin hogar en Hamburgo, Alemania, y en 2005 se usó para detener a solicitantes de asilo en Rotterdam, Países Bajos. De acuerdo con información oficial, estará en funcionamiento durante al menos 18 meses y alojará a varones adultos solteros que esperan que se procesen sus solicitudes. Vivi Stockholm cuenta con 250 celdas dobles, camas fijas para 500 personas, cocina, sala de descanso, una capilla multirreligiosa y un patio interno que reproduce la imagen de lo que en realidad es una cárcel. Durante el 2022, unas 45.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha, principalmente desde Francia, y alcanzaron las costas británicas de forma irregular y a bordo de embarcaciones precarias. En lo que va del año lo hicieron más de 13.000, en su mayoría provenientes de Afganistán. A las personas que lo hagan en adelante se les prohibirá el ingreso a las islas. Según el portavoz oficial de Sunak, mantener alojados a los inmigrantes en hoteles demanda 6 millones de libras al día del dinero de los contribuyentes. Así, el gobierno defiende el uso de este tipo de barcos, argumentando que representa una alternativa más económica. La llegada del barco a Portland coincide con la controvertida ley aprobada por el Parlamento británico contra la inmigración ilegal. Una ley que para ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU impacta sobre los derechos humanos y el sistema de protección internacional de refugiados, porque restringe la posibilidad de acceder al asilo, presentar una solicitud de refugiado y solicitar cualquier protección. Es decir, va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas y afecta también a niños y niñas no acompañados. El primer ministro Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios, mantuvo su mandato atado a promesas cada vez más ambiciosas. Insiste en resolver la crisis de los inmigrantes, uno de los problemas que más preocupa a los votantes conservadores, y no descarta ninguna estrategia para conseguirlo. Hay una forma muy fácil de que lo que terminó Sergio de negociar entre ayer y hoy se hubiese resuelto hace 100 días. Es ir a decirle al fondo todo que sí. Y nosotros, compañeras y compañeros, no somos un movimiento que nació ayer. No creemos que la historia empieza cuando nosotros llegamos. Por eso siempre recordamos esa máxima jaurechiana. Don Arturo Jaureche decía: no hay que ir al almacén con el manual del almacenero. Y nuestros compañeros y compañeras que fueron a negociar defendiendo los intereses del conjunto de la sociedad argentina. Vengo a comprometerme con los trabajadores sanjuaninos y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el salario. Vengo a comprometerme con los sectores de la minería y decirles que sí, que vamos a multiplicar nuestras exportaciones porque eso hace fuerte nuestra economía para seguir haciendo crecer el San Juan minero. Vengo a comprometerme con nuestros jubilados, esos a los que les quieren recortar, ellos, los que ya lo hicieron, a los que les quieren recortar el programa de medicamentos, porque los toman como variable de ajuste. Y vengo a decirles, quédense tranquilos, seguimos con el programa de medicamentos gratuitos, seguimos con la fórmula jubilatoria, seguimos con los bonos compensatorios cuando la inflación le gane a la jubilación. Casa por casa, barrio por barrio, campo por campo, fábrica por fábrica, chacra por chacra, uno por uno. Vayan a buscar a sus amigos, a su familia, a sus vecinos. Díganles que el pasado que nos lastimó quiere volver y que el futuro que viene es mucho mejor. Lo que está por venir es mucho mejor. Río Grande do Sur es el primer destino de las exportaciones argentinas. Y en particular son muchas las inversiones que hemos logrado para nuestro país en distintos sectores. Esto no ha sido casualidad, ha sido un fruto de un trabajo muy intenso, coordinado con la Gobernación de Río Grande do Sur, en
los 15 visitas que he realizado, donde hemos creado una Cámara de Industria y Comercio binacional muy activa, donde hemos también realizado distintas misiones comerciales, donde las perspectivas, lo que se viene es extraordinario. De eso hemos conversado con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, con respecto al gasoducto, el impacto que esto va a tener y la expectativa que hay en Brasil, donde vamos a coordinar, una vez llamado a la segunda etapa, la licitación, un encuentro de las principales empresas binacionales comprometidas con el sector. Así que, de nuestra parte, ustedes saben que a la Embajada le damos una fuerte impronta ejecutiva, comercial, priorizando defender el trabajo argentino, traer inversiones y encontrar los puntos de interés común. Tuvimos reuniones muy exitosas con el ministro Sergio Massa ayer, con la Secretaría de Energía hoy y ahora con el presidente Alberto Fernández, enfocados en la cooperación, la integración, que sin duda se construye especialmente por el camino de la infraestructura. Hablamos de los puentes que pusimos como prioridad junto al gobierno nacional de Brasil, al gobierno federal, para inversiones en los próximos años, y más importante de todos, del gasoducto, que es muy importante para traer por un nuevo camino hasta Brasil, por Rio Grande do Sul, gas que es tan importante para nuestra industria, y lo que defendemos es que Brasil pueda participar activamente en el apoyo necesario para que se viabilice los nuevos tramos que puedan traer el gas a través de Uruguayana, ciudad que hace la frontera por Brasil, con Paso de los Libres en Argentina. Los mismos que hoy son nuestra oposición, antes se presentaban como lo novedoso, como lo eficiente. Ya gobernaron la provincia de Buenos Aires. Son los mismos que hace 4 años endeudaban al país, cerraban los comercios, cerraban las industrias, cerraban las escuelas. Nosotros somos de la otra escuela que dice que gobernar es crear trabajo, que gobernar es ampliar derechos. No se puede hacer una gestión local que dé todas las respuestas necesarias si no hay al lado trabajando un gobierno provincial, de la misma manera que nuestro gobierno provincial no va a poder seguir abriendo escuelas, seguir haciendo rutas, seguir haciendo asfalto si no tenemos un gobierno nacional con el que trabajemos para el mismo lado y con las mismas prioridades. Estos días lo que estamos por elegir es lo que pasa en los próximos 10, 20 y 30 años en la provincia y en la Argentina. Si queremos vivir endeudados, dependientes, sin soberanía y sin dignidad, no hay octubre sin agosto. En agosto tenemos que explotar las urnas. En agosto, la boleta, si me permiten traducir, la boleta va a decir Ariel, va a decir Axel, va a decir Sergio Massa. Esa boleta lo que dice en realidad es más salud, más educación, más trabajo, más computadoras para los pibes, más viajes de egresados, más escuelas, más hospitales, más vivienda, más dignidad en la provincia de Buenos Aires. Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia, y acá estamos de pie para construir el futuro de nuestra patria. Quiero comprometerme además, aprovechando que está Raúl, aprovechando que está Gerardo y aprovechando que está nuestro amigo Ricardo, a convocar a partir del 10 de diciembre a discutir un nuevo pacto federal en la Argentina.
para que los riojanos no tengan que andar como mendigos en el Congreso pidiendo lo que les corresponde. Llegó la hora de empezar a distribuir mejor. Les quiero pedir que en los próximos 15 días, casa por casa, barrio por barrio, chacra por chacra, fábrica por fábrica, vayan a buscar a aquellos que a lo mejor se ilusionaron en el 19 y hoy sienten que les fallamos. Díganles con tranquilidad que le pedimos perdón por los errores, pero que nos tocó enfrentar una difícil, pero que tenemos por delante una responsabilidad que solo la resolvemos con el voto. El momento de defender los derechos es ahora con el voto. El momento de defender nuestros derechos es con movilización popular detrás de lograr el voto necesario para consagrar todo lo que construimos durante todos estos años. Hemos vivido los argentinos, y diría el mundo, años que no han sido fáciles, pero nosotros estamos acá, como históricamente ha estado el peronismo, resolviendo los problemas del presente y desarrollando e imaginando el futuro de los argentinos. Y esta es la primera diferencia que queremos marcar. Nosotros queremos mirar hacia adelante, nosotros queremos mirar el futuro en los ojos de cada uno de los argentinos. No nos van a llevar hacia atrás. Taller de apoyo integral para familias afectadas por la represión. Objetivo general: quererlos y demostrárselos. El taller comenzó se empezó a gestar en el año 78. Empezó siendo ayuda escolar para los chicos y las chicas, no había otro sueño. Yo todavía creo que no estaba escolarizada, o si estaba escolarizada estaba en jardín, entonces entrar a una escuela era como rarísimo, los pupitres. Tengo un recuerdo de estar dibujando ahí en las aulas y después de compartir cosas con los chicos, mucho de juegos, de ir al Parque Avellaneda o de estar acá y hacer actividades que tenían que ver con lo lúdico. El primer recuerdo que tengo específicamente es haber ingresado al colegio, haber subido al primer piso y ver un hombre alto, grande, que se acercaba y que cuando llegó hacia nosotros, a la familia, se agachó en el piso y nos dio un abrazo. Y era Mario, el padre Mario. El padre Mario era también fue uno de los fundadores del movimiento ecuménico por los derechos humanos, junto con
obispos como Pagura, Echegoyen, el rabino Marshall Meyer. Nació como una respuesta a reunir a todas las confesiones religiosas para proteger todas las violaciones, digamos, presos políticos, exiliados, pero había un montón de familias que no eran cubiertas por ningún organismo, y en especial los niños y niñas. En aquel momento ninguno de los profesionales no teníamos textos para leer. Las consultas que habíamos hecho con profesionales de renombre no habían aportado mayores elementos teóricos. Digo yo, porque era un profesional que recién me recibía, pero tenía compañeros dentro del equipo que tenían años de recibidos y estaban prácticamente en lo mismo, buscando con qué herramientas de las tradicionales uno podía enfrentar esta problemática y empezar a comprender algo de lo que se estaba poniendo en juego ahí. Lo que me encontré acá fue con un montón de chicos que estaban haciendo actividades, que estaban dibujando, que estaban en un espacio de recreación, en un momento en que no estábamos pudiendo salir a la calle por cuestiones de cuidado, de que tampoco visitábamos familias para protegernos nosotros y a ellos. Era lindo llegar a un lugar y encontrarnos con los chicos los sábados, y sobre todo cuando éramos más chiquititos, digamos, el sentido por ahí era jugar, digo, después fue cobrando como otras aristas, digo, de compartir historias o compartir emociones. La mayoría de nosotros llegó a esta instancia del taller con problemas de escolaridad, porque no nos podíamos concentrar, porque estábamos atravesados por situaciones dolorosas, por la ausencia, entonces la mayoría tenía problemas escolares. Acá se encontró la contención del apoyo escolar que nos brindaban para que no abandonemos la escuela. Las escuelas, por supuesto, que no estaban preparadas para eso, y de todas formas ninguno de nosotros compartía lo que le había sucedido en el ámbito de la escuela, porque nuestras familias nos decían que no podíamos hablar de esto, que estábamos todavía en una situación de peligro. Era un trabajo en dos líneas, ¿no? O sea, con los chicos por un lado, pero tratando de que, o sea, no éramos nosotros los que dábamos respuestas, sino trabajarlo con el familiar, porque el familiar era el que convivía todos los días y tenía que estar en sintonía con esto de y mi papá es malo, ¿por qué se lo llevó la policía o se lo llevaron? Porque, bueno, todas estas preguntas, trabajar sobre esto, ¿no? Uno no podía acá hacer la escuelita tradicional con estos niños y niñas, que la primera pregunta que nos hacían de alguna y otra manera era ¿dónde está mi papá? ¿Y dónde están? ¿No? Muchos de los chicos y las chicas habían sido testigos de esa ruptura del vínculo y del acometimiento criminal de una banda que llegaba y se llevaba al padre o a la madre o a ambos, a veces al tío o al abuelo. Digamos, fueron testigos, muchos. En esta vorágine familiar de nuestras familias, buscando a los desaparecidos, yendo a los lugares, a los cuarteles, a los juzgados, nuestras madres, nuestros familiares muy enloquecidos con todo esto que pasaba. Había poco tiempo, poco espacio para que nosotros atravesáramos una infancia, una adolescencia con gente que se ocupara de nuestras necesidades. Tratábamos de trabajar sobre lo que es el crecimiento de un niño, o sea, aquellos elementos que requiere un niño para el crecimiento de su subjetividad, y que este interrogante que atravesaba la familia y ponía en crisis la familia no fuera lo único que primaba en su vida.
hacíamos los listados y venían chicos de 3, de 4, venían adolescentes de 15 años, de 12. Después fueron creciendo los chicos y hubo que ir respondiendo a esas necesidades. Había sábados que creo que éramos más de 120 personas, o 120 chicos seguros, porque a veces nos íbamos de campamento, de excursión y llenábamos 2, 3 micros fácil, o más. Sí. Con el taller yo conocí el mar, digo, no sé, todas esas salidas, el campamento, son de los recuerdos más lindos que tengo de la infancia. Se formó una familia en el sentido de que los lazos que se empezaron a tejer eran como quería Mario, como nos había propuesto Mario, desde el amor. Y que también nosotros pensábamos, porque nosotros somos de la generación donde pensábamos que la verdadera revolución era la revolución del amor, aunque no es algo rosa ni algo para la novela, porque a veces implica dar la vida. Este patio tinglado, que está más o menos como en esa época, transcurrió en nuestra primera Navidad. Creo que uno de los primeros festejos después de la dictadura, ¿no? Porque era como que las familias no se juntaban. Era difícil también juntarse con la familia, había mucha familia que no nos quería muy cerca porque era como comprometedor. Y acá se hizo como una mesa enorme donde las familias trajeron su comida a la canasta y compartimos una Navidad. Esto no fue confesional, o sea, no es que se le pedía, mira, vení acá y anda a la iglesia a rezar. Si alguno lo pedía, se hacía. Yo nunca sentí la cuestión de que era necesario ser cristiano o religioso para integrar este espacio. De ninguna manera Mario nos hacía sentir eso. Por ejemplo, él daba misa adelante en la iglesia y nos decía, bueno, si quieren venir, estamos haciendo... Yo muchas veces le decía, ni pienso ir a la misa. Y me decía, bueno, no vayas. Lo que le reconocí siempre y mucho más de adulta es la sensibilidad que tuvo para entender que éramos chicos tristes, que nos sentíamos solos. Y creo que eso, él fue muy respetuoso con eso. Fue una experiencia tan fuerte que nos puso en contacto a nosotros los talleristas, por decirlo de alguna manera, que también teníamos nuestros desaparecidos, porque yo tenía amigos que habían desaparecido en esta parroquia. Y yo fui abogada de mis propios compañeros desaparecidos de esta parroquia. Como que la desaparición de personas a este barrio los sembró de nombres y de presencias. Hoy el familiar se sigue preguntando qué pasó. Digo, yo tengo un amigo, ¿dónde está mi amigo? Eso sigue estando, pero tiene otra significación de lo que fue aquel momento. Y esto es lo que pudieron construir estos chicos. De alguna manera, digo, fue el germen para organizarse y buscar y no claudicar, digo, pasando años y años y años, digo, nosotros así como compartíamos el taller y los juegos, en algún momento también compartimos marchas. Me acuerdo de muy chica haber ido a una marcha, pero porque estaba la gente del taller, claro. Porque si no, digo, de otra manera era muy complicado. De hecho, hasta el día de hoy, para marchar, por ejemplo, los 24, seguimos juntándonos nosotros para hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque sentimos que naturalmente es donde nos tenemos que acompañar. No es lo mismo compartir con un chico, sobre todo con un niño, una niña que no atravesó por algo parecido, compartir lo que nos estaba pasando a nosotros.
Y por ahí acá eso en el taller se compartía como desde un lugar más natural. Yo no le tenía que explicar al otro lo que me pasaba. Al otro le pasaba más o menos parecido. Encontrar que alguien estaba ocupándose de nosotros era como... y que nos dejaban jugar, y que estaba todo bien. Si jugábamos y Julieta se portaba re mal, y si hacíamos lío, estaba todo perfecto. Entonces, era todo bárbaro, era como... Por eso es imposible no recordarlo con alegría lo que sucedía. No entrar acá y tener como una gran sonrisa, porque pasaron años fantásticos. Todos los lugares de acá nos traen recuerdos lindos.